¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quién determina la moral de nuestras acciones? Hay una gran polémica entre saber quién es el hombre, de dónde viene el hombre y qué está haciendo el hombre acá en la Tierra. Hay dos teorías muy relevantes que intentan explicar el origen del hombre. Tenemos al señor Carlos Darwin. El señor Carlos Darwin afirma y explica que nosotros somos el producto de una evolución de una especie similar a la del mono. Pero hay una contraparte, el diseño inteligente. Para el sustento de este hecho sería la Biblia. La Biblia dice que nosotros somos la creación de alguien. Alguien nos hizo, hay alguien superior al hombre. A grandes rasgos y de manera general vamos a analizar algunos aspectos tan relevantes y para ver con cuál de estas dos teorías nos quedamos para la explicación del origen del hombre, porque tenemos que educarnos, porque tenemos que ir a la escuela, porque tenemos que ser morales. ¿Quién o qué determina la moral de nuestras acciones? ¿Por qué el hombre tiene que ser moral, respetar, amar, buscar la justicia, pelear por los derechos de las demás personas? ¿Por qué? Hay una gran polémica aquí en la Tierra. Muchos se preguntan quién es el hombre, de dónde viene el hombre, qué está haciendo el hombre aquí en la Tierra, cuál es su función. Para explicar eso tendríamos que fundamentarnos en dos teorías tan relevantes que de una u otra manera intentan explicar quién es el hombre y qué está haciendo aquí. ¿Quién es Jenner y por qué está frente a esa cámara? Aquí en mis manos tengo la Constitución Política de la República del Estado de Guatemala. Soy guatemalteco y les mando un abrazo desde Guatemala. Aquí tengo la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos dos compendios de leyes afirman de que yo tengo que ser justo, no tengo que robar, tengo que amar al prójimo, buscar la justicia, respetar los derechos de las demás personas, buscar el bien colectivo, el bien común. ¿Por qué tengo que apegarme a estas leyes? ¿Cuál es la base de la sociedad para decirme, Jenner Cruz, tú no tienes que robar, no tienes que mentir, no tienes que violar la justicia? Y otra de las cosas, ¿qué sería la justicia? ¿Quién determina la justicia? ¿A quién se le ocurre la palabra justicia? ¿Por qué? ¿Dónde nace? ¿Cuál es el origen de? ¿Cuál es la base de los maestros para decirme que tengo que aprenderme estas leyes y aplicarlo en la vida en sociedad, en familia y en donde quiera que estemos? ¿Cuál? ¿Cuál es la base tuya para decirme, Jenner Cruz, tú no tienes que robar, mentir, matar, destruir y hacer muchas cosas más? No, porque eso es malo. Pero ¿qué es la maldad? ¿Qué es lo malo? ¿En dónde supo el hombre que era malo y era bueno? Y aquí tengo una Biblia de referencia Thompson. ¿Y qué tiene este libro de especial para que yo debo leerlo, aplicarlo, vivirlo? ¿O quién es el autor de este libro? ¿Qué explica este libro acerca del origen del hombre? El señor Carlos Darwin, que fue un gran científico, un gran biólogo, que se dedicó a hacer muchas investigaciones de la biología, de la vida, y un día se sentó a investigar ciertos comportamientos. Y durante sus investigaciones, él llegó a concluir de que nosotros somos el producto de una evolución biológica. Según Carlos Darwin, nosotros evolucionamos de una especie similar a la del mono. No del mono, como muchas personas lo dicen. La Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de alguien. O sea, fuimos tomados del molde de alguien. Alguien nos diseñó, por eso se llama la teoría del diseño inteligente. Detrás de esta cámara hubo un diseñador inteligente que primero lo pensó, luego lo creó. Entonces, estas dos teorías se debaten entre sí. Muchas personas dicen que la ciencia está en contra de la Biblia y la Biblia en contra de la ciencia. Pero en realidad, si analizamos a profundidad, ambas van de la mano.
Desconocer una verdad nos hace esclavos de una mentira. Conocer una verdad a medias es una mentira doble, pero alguien dijo hace 2000 años, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El conocimiento, la investigación, nos hace libres. ¿Libres de qué? De algo que se llama ignorancia. Cuando el hombre nace, el hombre ignora para qué nació. El hombre ignora todo lo que va a encontrar durante su caminar aquí en la tierra. El estado natural del hombre es la abyecta pobreza. Todos nacemos ignorantes, según Albert Einstein. ¿Pero qué estamos haciendo para salir de allí? De hecho, todos desconocemos muchas cosas. Lo que tú sabes, yo lo desconozco. Lo que yo sé, tú lo desconoces. En la teoría del diseño inteligente, que tomo de base, de referencia, que es la Biblia dice que somos el diseño de alguien. Entonces, ese alguien nos dio a nosotros un espíritu y alma. Y el alma es sinónimo de conciencia. Y de la conciencia nacen los valores. De los valores nace la moral. En resumidas cuentas, el origen de la moral se debe a la Biblia. Los primeros 5 libros, que se les llama Pentateuco, dicen algo. Dios le da a Moisés 10 mandamientos, y de esos mandamientos son 5 mandamientos para Dios y 5 mandamientos para el hombre. Los primeros 5 mandamientos dicen: no tendrás dioses ajenos, no te inclinarás a alguien más, me servirás a mí. Son 5 mandamientos que el hombre tiene que cumplir para agradar a Dios. Y los otros 5 mandamientos es para el bien del prójimo, que sería: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no matarás. De los 10 mandamientos que habla la Biblia, de ahí nace la moral, nacen los valores, porque tengo que buscar la justicia, el bien común, porque tengo que respetar, porque no tengo que matar, porque el homicidio es visto como algo malo. ¿Por qué cuando matamos una gallina no lo vemos como algo malo? O cuando vamos caminando y por el camino, matamos una araña. ¿Por qué no sentimos lástima por esa araña? Porque la araña no fue creada a imagen y semejanza de alguien. Y dentro de nosotros existe esa configuración que no podemos verlo. Está allí latente entre nosotros. Somos sensibles. Eso es el alma. Ser conscientes de. La metacognición nos hace ser conscientes de nuestra propia realidad. Por ejemplo, yo estoy consciente de que hoy 4 de marzo del 2021 estoy grabando este video mientras que el sol está cayendo. Estoy consciente de las aves, las flores, los animales en el bosque. No saben que hoy es 4 de marzo del año 2021. Ellos no están conscientes de su propia realidad. La teoría de la evolución, que fue dada por Carlos Darwin, en inglés sería Charles Darwin. En esta teoría yo no tengo por qué ser moral. En esta teoría no existe Dios. En esta teoría no existe el infierno. Entonces todo es relativo. No existe el bien ni el mal en esta teoría. Todo es relativo. No existe la verdad absoluta. Se sigue buscando la verdad. El hombre no sabe quién es y de dónde viene y para dónde va en esta teoría. Dado a que soy un docente radical del siglo XXI, enseño a pensar, no a obedecer un sistema que nos mantiene marginados, un sistema que nos mantiene sucumbidos en la ignorancia. Entonces busco constantemente las fronteras del conocimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es mi base como maestro? Llegar a un salón de clases y decir a los estudiantes: chicos, ustedes tienen que guardar silencio, no tienen que molestar, tienen que respetar a todos sus maestros, sus padres, tienen que buscar hacer el bien y no el mal. ¿Cuál es mi base? De hecho, tendríamos que definir qué es el bien y qué es el mal. ¿Cómo determinamos nosotros el bien y el mal? La moral de nuestras acciones, ¿cuál sería nuestra base? Entonces tendríamos que estudiar la historia, estudiar quién es el hombre, porque si nosotros no somos conscientes de qué pasó hace 2000, 3000, 4000 años atrás, no podremos hacer algo al respecto con todo lo que nos está pasando hoy en día. Entonces yo llego a un salón de clases y les digo a los estudiantes: jóvenes, ustedes no tienen que mentir, no tienen que robar, no tienen que matar a alguien más, porque incluso hay niños entre 8 a 16 años que ya tienen una mentalidad de ir a asesinar. Están siendo impulsados por un adulto les está dando un arma de fuego. Entonces, ¿cuál es mi base?
para decir a esos estudiantes de que tienen que actuar bien, no tienen que fumarse un cigarrillo, beber una botella de cerveza. ¿Cuál es mi base? Para decir a los estudiantes, ustedes no tienen que ver pornografía, no tienen que ir a las discotecas, no tienen que inhalar drogas. ¿Cuál sería mi base? Cuando empiezo yo a preguntarme de todas estas cosas, entonces empiezo a investigar y conocer el pasado, la historia y determinar, bueno, ¿ahora qué hago? Soy un docente, pero ¿cuál es mi base para enseñar? ¿Cuál? Tendría yo que tener una base para enseñar. No, tomar los libros que cierto ministerio me está dando, me refiero al Ministerio de Educación de cualquier país de América Latina y del mundo, tomar esos libros y enseñar matemáticas, contabilidad y muchas cosas más, formación ciudadana, ciencias naturales, tomar los libros porque el sistema me está ordenando que tengo que decirle a los estudiantes ciertos conceptos, porque si venimos de una especie similar a la de los monos, no tendría yo razón para poder enseñar, porque todo es constante, todo es relativo, y no hay bien, no hay mal, no existe Dios, entonces ni siquiera nosotros sabemos quiénes somos. O sea, no sabemos, en cualquier momento yo me voy a convertir en alguien más, entonces de nada sirvió aprenderme todo el abecedario, aprenderme números, de nada me van a servir esos conceptos, porque yo voy a evolucionar a otra especie, esa especie va a buscar cómo adaptarse a su contexto y va a cambiar de alimentación. Eso es lo que dijo Darwin, cambiar de un género a otro. Pero si tomo la Biblia como referencia, de la moral, la ética, del diseño inteligente, de Dios, entonces sí tengo que educarme, tengo que ir a una escuela, tengo que ser moral, tengo que respetar, o sea, conceptos que le sirvieron hace 2000 años a una sociedad que hoy siguen vigentes, por ejemplo, el respeto. En la teoría de la evolución, Darwin se quedó muy corto. El señor Carlos Darwin se quedó muy corto para explicar las emociones. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué sentimos? ¿Por qué decimos que nos lastimaron cuando nos traicionaron? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué somos felices? O sea, Darwin se quedó muy corto para explicar las emociones y los sentimientos en su teoría. Podemos decir que es una teoría incompleta, porque el hombre es cuerpo, alma y espíritu. El hombre son tres cosas en uno. Porque si solo fuéramos biológicos y naturales, no tendríamos por qué llorar, no tendríamos por qué decir te amo, te quiero, perdóname, lo siento. No tendríamos razón para decir esas cosas. Pero si nos abocamos a la Biblia dice que alguien nos crió, nos puso alma y conciencia, nos dio valores, entonces la conciencia, que es sinónimo de alma, y del alma salen las emociones, del alma sale de aquello que decimos te amo, perdóname, lo siento. En otro video yo publicaba algo donde decía que las iglesias deben de priorizar la educación. Las iglesias, independientemente de qué rango o a qué categoría son o a qué pertenecen, pero si son iglesias, dicen que creen en un Dios mucho más allá de la capacidad natural del hombre, entonces las iglesias son las encargadas de fomentar la educación, de priorizar la educación. Las iglesias son las número uno en difundir la educación. Las iglesias son la número uno en hacer conciencia, en educar a los niños. Por lo tanto, las iglesias deben estar en la vanguardia de... O sea, ellos son los primeros entes en priorizar, difundir y fomentar la educación, no el Estado. El Estado quedaría como en segundo o en tercer plano. De hecho, en toda la historia no he encontrado yo un Estado que busque el bienestar de sus habitantes. De que las iglesias son las que deberían buscar construir escuelas, priorizar la educación, fomentarla, cultivarla en los niños. Mucha gente dice, no, es que eso le toca al Estado. El Estado le toca construir escuelas, educar, hacer que la gente sea amable, la gente no robe, no asesine a otras personas. Sí, pero ¿y el Estado qué gana con eso?
la historia de la humanidad que conocemos, que ha sido plasmada, escrita en papel, los representantes del Estado no han buscado priorizar la educación, porque los líderes o representantes de un Estado les conviene tener a un pueblo ignorante para poder manipular fácilmente, porque la ignorancia es el negocio más peligroso que existe en todo el mundo, porque vende sin fronteras. Si yo vengo, educo a 10, 15, 20 millones de niños de no consumir cierto producto, esos niños van a crecer con esa filosofía de vida de que no van a consumir esos productos. Entonces yo estoy perdiendo 50 millones, 100, 150, 200 millones de consumidores. Bueno, yo estoy produciendo ese producto, sé que ese producto causa serios daños a la salud, pero me interesa vender. En Facebook aparecía una publicación del pastor Dante Gebel donde estaba dando ayudas humanitarias, bolsas solidarias, remodelando casas. Entonces yo hacía un comentario de que debería construir escuelas, debería educar a los niños, debería dar becas a los niños. Entonces una persona comenta, que aquí vamos a poner, y ahí está el comentario. Esta persona hace este comentario. La persona dice que el Estado es el encargado de construir escuelas, que para eso están los impuestos, que para eso están estas otras cosas, para eso está el presidente, el ministro y un montón de cosas. Las iglesias son las encargadas de dar ayuda humanitaria, de dar caridad. Yo no estoy en contra de eso, es parte de, está bien hacer eso, pero también la ignorancia nos aleja de Dios. Se supone que la iglesia busca la moral, la ética, la justicia, velar por los derechos humanos, por el bienestar colectivo de las demás personas, hacer menguar los índices de los problemas sociales que nos afectan todos los días. Si el Estado de verdad buscara el bienestar colectivo de las personas, si un gobierno buscara el bienestar colectivo de su país, ya no tuviésemos nosotros los problemas que hoy tenemos. Han sido muy pocos los presidentes, los gobiernos que han buscado durante la historia hacer el bien común, buscar el bien colectivo, buscar el bienestar de su país. Son muy pocos los presidentes. Al estudiar estas dos teorías tan relevantes que buscan explicar el porqué del hombre aquí en la Tierra, yo me quedo con la teoría del diseño inteligente. Si me quedo con la teoría del diseño inteligente, significa que tengo que ser moral, tengo que ser ético, tengo que buscar y luego educar a todos aquellos que vienen detrás de mí o educar a los de mi generación. Entonces no encuentro yo una razón por qué educar si no me apego al diseño inteligente, que sería la Biblia. Si me quedo con la teoría de la evolución, no tendría sentido por qué hacer este video, no tendría sentido porque tengo que ser moral, ético, porque todo es evolución. Si la teoría más relevante, que es el diseño inteligente en la explicación de la vida del hombre, entonces tiene mucho sentido decir que las iglesias son las encargadas de difundir, de educar, de cristalizar la educación, de buscar cómo educar a las personas. No solo buscando dar bolsas solidarias, sino buscar de verdad inspirar a las generaciones. ¿Por qué? ¿Cuál sería mi base para decirle a los jóvenes de que tienen que dejar cierto vicio, ciertas cosas, ciertos hábitos, prácticas inmorales, para decirles que eso está mal, es un pecado? Muchas personas no están de acuerdo con lo que digo. De hecho, para tener enemigos no hace falta declarar una guerra, solo hace falta decir la verdad, y muchas personas no están de acuerdo con lo que yo digo, mi forma de ver, mi concepción de vida. De hecho, yo no califico para seguir a Jesús como uno de los maestros tan extraordinarios que pisó la tierra. Entonces, si muchas personas que son pastores, líderes, sacerdotes, etcétera, etcétera, dicen que conocen a Dios, entonces las iglesias católicas, evangélicas, mormonas, testigos, etcétera, etcétera, son las encargadas de construir escuelas, de educar, tener universidades, academias, porque para que un niño pueda aprender a leer la Biblia de ustedes, el niño tiene que ir a la primaria, aprender A, E, I, O, U, A, B, C, D, I, etc. Para que un niño pueda leer la Biblia, tiene que aprender a leer primero en la escuela. Pero si al Estado no le conviene educar a un pueblo, entonces ¿cómo pretendo yo hacer que una sociedad deje de pecar, busque el bien, deje de cometer homicidios,
adulterio, fornicación, corrupción, de decir de que los niños, para aprenderse los 10 mandamientos, hacer los 7 sacramentos, bautizarse, su primera comunión y todos los demás ritos que hacen las religiones, los niños primero tienen que aprender a leer para entender esos conceptos. Si un pueblo no tiene educación, es un pueblo que no progresa, es un pueblo que no va a buscar hacer el bien, hacer la justicia, buscar el bienestar colectivo de las demás personas. Oseas 4:6 dice: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Daniel, para llegar a ser gobernador de Babilonia, tuvo que estudiar las lenguas de los caldeos. Salomón, uno de los sabios más extraordinarios durante la historia de la Biblia, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, mientras yo no estoy, ocúpate en la lectura. Pero si el Estado y sus representantes no le interesa para nada educar a un país, entonces ¿cómo espero yo que el Estado construya escuelas, academias, universidades? ¿Cómo espero yo que el Estado eduque a las personas para que hagan lo que la Biblia dice? Si yo, siendo sacerdote, pastor, etcétera, etcétera, lo que me interesa es que la gente sea buena, la gente sea moral, la gente ame a Dios, ame al prójimo, busque hacer buenas acciones. Entonces yo tengo que educar a esa gente. Suscríbete a nuestro canal y te invitamos a los debates. Si te interesa encontrar las fronteras del conocimiento. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quién determina la moral de nuestras acciones? Estas y más preguntas encontrarás